órganos tejidos comienzan a aparecer, ¿bien? Durante todo el periodo embrionario. En el periodo fetal, lo que va a ocurrir es que esos órganos que aparecieron durante el periodo embrionario crecen, maduran, ¿bien? Y adquieren su forma o formato anatómico definitivo. Entonces es un periodo bastante largo donde necesitamos que todos estos tejidos, células, órganos vayan madurando. Y en este periodo es donde le vamos a denominar a nuestro bebé feto. Este periodo fetal es donde le vamos a denominar feto a nuestro pequeño ser. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se extiende el periodo fetal? Desde el tercer mes hasta el nacimiento, o desde la 9ª semana hasta el nacimiento, hasta las 38 semanas. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo pregunto en el examen qué periodo, qué tiempo comprende, o de dónde a dónde se extiende el periodo fetal, tienen que saber desde el tercer mes hasta el nacimiento o desde la 9ª semana hasta las 38 semanas de gestação. Eu fui estudar sobre, porque eu estava estudando para a prova, e eu não estava entendendo a questão das semanas relativa a um mês, porque os caras estão falando 9 semanas. Um mês tem 4 semanas, e aí seria 4 mais 4, 8. Mais um, você está entrando ainda no terceiro mês. Não seria o final do terceiro mês? Calma, o início da semana. Na verdade, a gestação 4, primeiro mês, segundo mês. Tá. Entendeu? Tá. Resumindo, são 2 meses e 1 semana. Existe un nacimiento de 38 semanas, pero un normal no es 39, 40, 41 hasta 3 horas. Si vamos a ir desde la fecundación, son 38 semanas, pero se le agregan 2 semanas más y vamos a contar desde la fecha de la última menstruación. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha de última menstruación? Primera, segunda semana, ovulación. Aí eu queria ser o tipo de pessoa que só estuda Y de aquí son 38 semanas, pero se le agregan más 2 semanas desde la fecha de la última menstruación. Por eso se dice que si tenemos en cuenta la data de la última menstruación, son 40. Pero si es desde la fecundación, es 38. En el ser humano. O sea, 2 semanas más es solamente el periodo de desarrollo completo. Bueno, entonces, periodo fetal. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar durante el periodo fetal? La maduración y el crecimiento de los órganos. Bueno, y para tener en cuenta durante este periodo fetal es solamente monitorizar el buen crecimiento, el buen desarrollo de nuestro feto. Y para tener en cuenta, para saber si hay un buen desarrollo, un buen crecimiento o maduración de todos los órganos, tenemos que tener parámetros para poder identificar si hay un buen desarrollo gestacional o hay un retraso en el crecimiento o maduración de los órganos. Entonces vamos a ver varios parámetros que generalmente se tienen en cuenta durante un control gestacional. ¿Sí? Bueno, ¿pueden parar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para observar si hay un buen desarrollo, una buena maduración? El primer parámetro siempre a identificar es la longitud de nuestro feto. ¿Qué pasa con
nuestro feto al inicio del periodo fetal, al inicio del tercero, cuarto, quinto y sexto mes, nuestro feto crece en longitud, ¿sí? Va creciendo en Pues ya longitud. más. Bien. Entonces lo primero que se va a tener que monitorizar o controlar sería la longitud. Hay varios valores que están dentro de varios estándares, pero eso vamos a responder relacionarse con la región, con la genética de cada uno, entonces no hay así algo exacto. Es decir, de tal longitud corresponde a cuatro, de tal longitud, no hay parámetros exactos. Todo va a depender mucho de la localización de la zona en la que está. Por ejemplo, las personas que viven en Perú no pueden compararse con la gente que vive en Alemania. La genética es diferente. Lógicamente los fetos en Alemania van a ser bastante grandes en comparación a los que están en lugares amplios. Porque son pequeños. La genética influye mucho en cuanto a los valores. Pero lo normal es que vaya creciendo. Bueno, entonces vamos a utilizar dos tipos de medidores. Uno a la mitad de la gestación del periodo. ¿Quiénes podemos tener en cuenta? La longitud de la región dorsal. Es decir, vamos a medir toda la región de la espalda. Y a esa longitud, a la primera longitud, le vamos a denominar céfalo-caudal. ¿Qué significa eso? Que vamos a medir desde la cabeza o la región más sobresaliente de la región cefálica hasta la región caudal, la región sacra. Entonces, si nos imaginamos, vamos a ver esta imagen que está aquí, la imagen A. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Un feto en una posición sentada, ¿sí? Entonces vamos a medir desde la región cefálica hasta la región sacra o la región caudal, ¿sí? ¿Por qué no tenemos en cuenta al inicio del periodo fetal los miembros inferiores? Porque la longitud todavía está aumentando, entonces no podemos tener un parámetro definitivo en cuanto a los miembros. Entonces no utilizamos la medida de los miembros. Bien. Entonces, esta sería la longitud cefalo-caudal. Y la otra longitud que vamos a tener es verticalón o cefalo-caudal. ¿Qué significa talón? Calcañar. ¿Sí? Calcañar el talón. Entonces vamos a tener en cuenta que nuestro feto ya tiene una posición de pie. ¿Está bien? Entonces la longitud vértice-talón indica que se va a medir desde la región más sobresaliente de la cabeza hasta la región del talón. Entonces aquí sí ya vamos a utilizar las longitudes de los miembros. ¿Por qué? Porque a partir del quinto mes ya alcanzaron las longitudes definitivas del crecimiento de los miembros. Entonces aquí sí ya le incluimos a los miembros inferiores para la longitud. ¿Está bien? Entonces vamos a ir monitorizando la longitud de nuestro feto. ¿Sí? Al inicio, tercer y cuarto mes, vamos a utilizar la longitud céfalo-caudal y a partir del quinto mes ya la longitud vértice-talón. Entonces se utiliza. Estos son los parámetros que siempre vamos a utilizar. Lo más básico que podemos medir sería la longitud. ¿Está? Bueno, primer parámetro entonces, cita cuáles son los parámetros para evaluar el periodo fetal. Van a poner cita. Primero, longitud, ¿sí? Longitud de nuestro feto. Segundo parámetro, es el tamaño de la cabeza. ¿Sí? Como vemos aquí, hay tres imágenes A, B, C.
tamaño. ¿Qué parece? ¿Qué da la impresión? Un año. Que la cabeza parece que está disminuyendo, pero en realidad no está disminuyendo. Si lo que está creciendo es el cuerpo. Nossa, que legal. Entonces, Por isso que o al olho inicio del é o periodo mesmo tamanho fetal, sempre. la cabeza corresponde al 50% de toda la longitud de nuestro feto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medida que nosotros vamos a utilizar al tercer mes? Céfalo-caudal. Entonces, esta medida vamos a tener en cuenta y vamos a observar si el 50% de esa medida corresponde a la cabeza, el tamaño de la cabeza. Si eso corresponde, significa que estamos en un buen desarrollo, estamos por buen camino. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, eso es el inicio del periodo fetal. Entonces, el 50% de la longitud céfalo-caudal corresponde a la cabeza. Ela perguntou o que parecia, eu falei. Bueno, y al quinto mes la cabeza vemos que da la impresión de que tiene un tamaño reducido, pero lo que vamos a ver es que toda la longitud va creciendo, si se va elongando nuestro número. Entonces vemos aquí que los miembros ya van teniendo la longitud definitiva. Vamos a ver que la cabeza va a ocupar solamente 1/3 de toda la longitud. ¿Cómo se le llama esta longitud? Vértice talón. El vértice talón. ¿Bien? Vértice talón, 1/3. Sí, aquí vemos 1, 2, 3, 4. 1/3 ocupa la cabeza de toda esa longitud. ¿Sí? Y al final de la gestación vamos a ver que la cabeza ocupa solamente 1/4 de toda esa longitud. Vértice talón. ¿Sí? Entonces vemos como todo el cuerpo va elongando, va creciendo. ¿Sí? Entonces el otro parámetro sería el tamaño de la cabeza. ¿Por qué hice esta aceleración? Porque al inicio vemos que las vesículas cerebrales van desarrollándose, se van dilatando por mayor velocidad que el resto de las estructuras. Entonces da la impresión de que la cabeza es bastante grande. ¿Sí? Bueno, entonces segundo parámetro es aceleración del crecimiento de la cabeza, el tamaño de la cabeza. ¿Sí? Bueno, continuamos. Tienen que saber estos tres. ¿Sí? Tercero, quinto y alterno. ¿Sí? El tercer parámetro sería la cara, el aspecto de la fase de la cara. ¿Qué pasa con la cara? Con la víscerocráneo. En el periodo embrionario, nosotros vamos a observar esta imagen que vemos aquí, ¿sí? Donde vemos que los ojos se encuentran en la región lateral, los labios y las narices, en este caso los procesos nasales, están todavía bien separados. ¿Sí? ¿Está bien? Sería en el periodo fetal. Tendría este aspecto la cara. Cuando entramos al periodo fetal, lo que vamos a ver es que los ojos se van ubicando o van migrando hacia la región ventral en su posición anatómica definitiva y los procesos nasales y labiales se van uniendo en la línea media. ¿Sí? Entonces ya vamos a tener un aspecto más humanoide durante el periodo fetal. Entonces la cara también va cambiando de aspecto, ¿sí? Entonces durante el periodo fetal ya tenemos una cara más humanoide. Y vamos a observar que a partir del periodo fetal, tanto la cara, toda la cara, más el cuerpo, están cubiertos por unos pelos muy finos, cortos y translúcidos, transparentes, sin pigmentación. A esos pelos se les llaman lanudo, ¿sí? Son pelos bien finos, ¿bien? Aparecen, ¿sí? A partir del periodo fetal y cubren todo el cuerpo de nuestro feto. Bueno, otro
también a tener en cuenta, que también se va a monitorizar, sería el desarrollo de la extremidad. En el periodo embrionario aparecen los esbozos con lo que serían los indicios de los miembros. El A y la imagen B corresponden al periodo embrionario, ¿sí? Donde aparecen los miembros, ¿sí? Como aletas en las regiones laterales, tanto superiores como inferiores. A medida que va pasando el periodo embrionario, al final del periodo embrionario, lo que vamos a ver sería ya el desarrollo y la diferenciación de los dedos y de todos los segmentos de los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, cuando entramos al periodo fetal, a partir del tercer mes, ya tenemos que visualizar los miembros superiores y los miembros inferiores bien diferenciados, ¿sí? Los dedos también ya tienen que estar bien diferenciados. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que al inicio del periodo fetal, los miembros inferiores son más cortos, ¿está bien?, en relación a los miembros superiores. Es decir, siempre se desarrollan primeramente en longitud, crecen en longitud los miembros superiores y luego los miembros inferiores. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, al final del periodo gestacional, lógicamente, tanto los superiores como inferiores ya tienen que adquirir su longitud definitiva, ¿sí?, para su genética. Bueno, también a partir del periodo fetal ya vamos a encontrar la ossificación de los miembros de los huesos largos, ¿sí? Porque los huesos largos también ya se observa la ossificación. Otro parámetro a tener en cuenta y que también tenemos que monitorizar serían los genitales externos, ¿sí? Durante el periodo fetal sí ya se puede diferenciar los genitales externos, masculino y femenino. ¿Qué pasa en el periodo embrionario? Los órganos genitales femenino y masculino son iguales, ¿sí? No hay diferenciación entre hombre y mujer entre el periodo embrionario, ¿sí? Se le llama periodo indiferenciado. ¿Bien? ¿A partir de qué semana aproximadamente ya podemos ver la diferencia? A partir de las 12 semanas, ¿sí? Y corresponde al tercer mes. Desde el tercer mes, si hacemos una ultrasonografía, ya podemos ver las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y entonces ya podemos detectar el sexo fenotípico aquí de nuestro feto. Bueno, entonces sexo fenotípico se detecta a partir de las 12 semanas o del tercer mes. ¿Y cuál es la diferencia con el sexo genotípico? Genotípico y fenotípico son cosas diferentes. Muy bien, los cromosomas sexuales. Genotípico está relacionado con los ovarios sexuales. Muy bien, entonces cuando se determina durante la fecundación, Eu não sei se é ruim. Y el sexo fenotípico es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Lo que se puede expresar en la macroscopía. Entonces, el sexo fenotípico, entonces, se puede identificar a partir de las 12 semanas, ¿sí? Esto vamos a ver mejor en un aparato clínico binario. Vamos a ver cómo realmente se diferencia. Pero hasta ahora, a partir de las 12 semanas, se visualiza la diferencia. ¿Bien? Bueno, entonces también es otro parámetro. Entonces, si hacemos una ecografía a las 14 semanas, lo que vamos a buscar también es ya diferenciar sexo fenotipo.
Bueno, siguiente parámetro para monitorizar durante el periodo fetal es el desarrollo del tubo digestivo primitivo. ¿Qué pasa al inicio del periodo embrionario con el tubo digestivo? Aquí tenemos el tubo digestivo primitivo y vemos que es un tubo alargado, ¿sí? Dentro de la cavidad corporal intraembrionaria. ¿Qué pasa con nuestro pequeño embrión? Tiene una cavidad corporal muy pequeña para todos los órganos y segmentos que se están formando aquí adentro, ¿sí? Al mismo tiempo están apareciendo corazón, hígado, páncreas, la biliar, se está desarrollando y las asas intestinales que van elongando, que van creciendo en longitud. ¿Qué pasa con ellas? Salen para afuera, ¿sí? Se forma una situación o una estructura que se le llama hernia fisiológica. Entonces es normal encontrar durante el desarrollo gestacional una hernia fisiológica. ¿Qué es la hernia fisiológica? La protección y la salida de las aguas. Este es el cordón umbilical y aquí vemos una pequeña dilatación, y esta sería la representación de la hernia. Sería un pequeño una bueno, cuando normales aparece en el periodo embrionario a las 6 semanas y desaparece. Es decir, todas las asas intestinales se incorporan dentro a las 12 semanas. Entonces, si hacemos una ultrasonografía a las 14 semanas, tenemos que observar y monitorizar y ver que ya no hay una hernia a nivel de la pared abdominal. Entonces, eso es lo que tienen que observar. Bueno, entonces, sí. Sí. O exame laboratorial é a partir de quando? A partir de los 10 días o cuando ya se hace el primer a partir del final de la segunda semana. Ahí lo que vas a detectar es la madre, aquí, sí, el sexo de embrión se detecta, se suma y todas las y lógicamente la madre, y hay presencia que no son ahí, se dice que es masculino, y si hay ausencia que no son aquí, se dice que es una población. Por eso vamos a hacer pero puede aparecer una y puede aparecer otras. Y cuando hay situaciones bueno, ese es para detectar el sexo genotípico. Qual que é o outro sexo que você fala mesmo? Fenotípico. É o fenotípico, ele tem outro, né? Genotípico. Não confunda. O genotipo é o genético. É só o sangue, só pra ver se é mulher ou homem mesmo. Mas pode errar, né? Mas é quantos por cento de certeza? Não tem? Depende do laboratório. Generalmente dice 90%. O fenotipo é o que dá pra ver, então. O fenotipo es el que es más certero, ¿verdad? Para ver y visualizar. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Tubo digestivo, entonces, hernia fisiológica, entonces es normal encontrar
una pequeña hernia en esta semana. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes hacen una ecografía, una ultrasonografía a las 15 semanas de desarrollo gestacional y observan esta pequeña dilatación aquí? Voy a hacer el diagnóstico de ustedes. ¿Qué le van a decir a la madre? Que probablemente las asas intestinales no van a estar dentro de la cavidad corporal y probablemente van a encontrar una malformación a nivel de la pared corporal. En la pared anterior va a haber una falta de fluido y se va a ver una patología, una malformación que se le llama ómphalocele o gastro, y que son las asas intestinales. Depende de la Mas não tem probabilidade, se não fechou nas 12 semanas, é improvável que se fez. Lo que sí procura es que se ve a desarrollarse a veces se cierra por completo durante todo el desarrollo. Se ve que el desarrollo es normal, lo que puede ser que haya un buen plazo, se ve así hasta lo último. Si es que no, se hace una cirugía. Gastroquisis o un patrocinio. Gastroquisis ómphalocele. Ahí está, por ahí en el libro. Van a mirar en el libro y ahí están las imágenes también, ¿sí? De esas patologías. A ver aquí. Bueno, entonces, o también puede ser que haya una confusión en la data de gestación, ¿sí? Que realmente correspondan hasta dentro de las 12 semanas. Y solamente nosotros estamos diciendo que están adelantados. También puede haber un error en la edad gestacional. Eso también es lo que más ocurre. Bueno, también en el periodo fetal lo que vamos a encontrar son los movimientos fetales, ¿sí? Comienzan a aparecer los movimientos fetales a partir del tercer mes o a partir de las 12 semanas. ¿Sí? ¿Por qué ocurre el inicio de los movimientos de los vientres? Porque en este periodo, a partir del tercer mes, aparecen las miofibrillas. ¿Sí? ¿Se recuerdan de las miofibrillas? Sí. Las proteínas que se deslizan entre sí, actina, miocina, para la contracción muscular. Entonces, a partir de este periodo comienza la aparición entonces de ahí de movimientos. Pero ya son involuntarios, pero ya. Entonces, si hacemos una ultrasonografía también, a partir de tercer mes ya tenemos que detectar movimientos fetales. Latidos cardíacos ya hay, porque a partir de la cuarta semana ya encontramos latidos cardíacos, por eso que nos estamos mencionando en el periodo fetal. ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante cuándo inicia los latidos cardíacos. Bueno, pero la madre puede percibir por el aumento del tamaño y la longitud al 5º mes los movimientos, pero eso es muy relativo en cada madre. ¿Sí? No necesariamente la madre tiene que detectar al tercer mes. ¿Sí? Nosotros en la ecografía sí ya podemos detectar al tercer mes. ¿Bien? Entonces, cuando una madre que está en el 4º mes de gestación dice no percibo movimientos, es normal. Ya puede ver a partir del 5º mes, es lo normal. ¿Sí? Pero puede percibir antes también. Eso sí tiene que saber. ¿Sí? Cuando la madre percibe y cuando aparecen realmente. Sí. Se não é percebido o movimento depois de 5 meses. Pode ser patologia. A madre não percebe. Generalmente, quando Se não nem for pequeno.
Se não é nem porque ele será que sente? Mas pode ser patologia. Malformação. Una falta de salud en el sistema nervioso. Bueno, continuamos. Movimientos fetales. Entonces, estos son los parámetros. ¿Cuántos parámetros? Varios parámetros que tienen que ir citando. ¿Está bien? Y esos son todos los parámetros que hay que evaluar para identificar la maduración de los órganos y el buen desarrollo. ¿Sí? Si todo eso vamos controlando, nosotros podemos decir que nuestro feto tiene una alta posibilidad de supervivencia en la vida postnatal. ¿Sí? Todos los órganos, todos los tejidos maduran aproximadamente al sexto mes y medio o al séptimo mes. Llegando al sexto mes y medio, prácticamente todos los órganos ya están maduros, excepto dos órganos que continúan su maduración después de la vida postnatal, que es el sistema nervioso central, el aparato pulmonar, ¿sí? Que continúan su maduración después. ¿Ya? El resto de los órganos ya están maduros a partir de o hasta los 7 meses. Llega a 7 meses y ya está completamente maduro, excepto, ¿cuál es el excepto del examen? ¿Sí? El sistema nervioso central termina su maduración a los 5 años de edad. Y el aparato respiratorio a los 8 años de edad. Termina de desenvolver por um 7 anos de idade respiratória. Eso vamos a ver en la clase de aparato respiratorio. Sea prematuro. Se va a 5 años. Entendeu? En promedio, y el respiratorio 8. Esta pregunta madura a los 50 años no hace. Agora, depois de soltar o vento, 50 anos, né? 50 anos. Por isso que a gente é desse jeito. Ahora tiene mucha lógica. Tem. Os primeiros 50 anos do homem é sempre mais difícil. Los hombres no son hombres. Anatomia, a gente viu que um é mais desenvolvido que o outro. E a anatomia um é mais desenvolvido que o outro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A partir de esta etapa, entonces ya hay Sim. una mayor tasa de supervivencia, un mayor porcentaje de supervivencia, porque la mayoría de los órganos ya están maduros. Todas las células ya están maduras. Ya sabemos cuál es el estado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Y hay algunos movimientos que se van entrenando durante todo el periodo fetal que también tenemos que monitorizar. Por ejemplo, el movimiento respiratorio, ¿sí? El movimiento del diafragma, que nosotros vamos a ver durante la ecografía, que parece que está respirando, pero en realidad es el movimiento del diafragma. ¿Sí? Entonces, los movimientos respiratorios también van apareciendo durante el periodo fetal y es normal porque es el músculo que se va entrenando, ¿está bien? Para tener un movimiento coordinado al salir del útero. ¿Sí? La deglución, vamos a ver que generalmente el feto va deglutiendo líquido amniótico para desarrollar el aparato respiratorio, el aparato digestivo y entrenar al riñón, ¿sí? Para que pueda cumplir su función fisiológica afuera. Movimientos de succión, ¿sí? Eso sí se ve muy a menudo,
que el feto está succionando el dedo o alguna parte del cuerpo. Para entrenar para solamentación. Tienen que entrenar el músculo oral. Entonces, es todo un entrenamiento para poder supervivir más adelante. Se entrena para poder alimentarse después. ¿Sí? Entonces, no es un gasto de energía, es un entrenamiento. ¿Sí? Bueno, entonces esos son los parámetros que también hay que monitorizar durante el periodo fetal. Y aquí están las semanas. Entonces, a partir de las 14 o 16 semanas ya tenemos que buscar si hay movimiento respiratorio. ¿Sí? Aquí, movimiento de succión a partir de las 29 semanas, entonces ya tenemos que ir buscando. ¿Sí? Esos son todos los parámetros que hay que monitorizar. Tem algum sistema de filtração para o caso do bebê que faz a deglutição do líquido amniótico, só que a partir do momento que ele faz a deglutição do líquido amniótico, ele ingere também o lanugo lá. Sim. Ele ingere essa questão desse pelo. E ele faz o xixi. No, va a las piezas. Va formando esses... As fezes. Sim, as fezes. Sim, mas a questão do rim, ele faz o xixi. Ele não faz xixi, então você vai se Sim, faz. E aí ele pode tomar o xixi dele normal. Sim, porque todo é um líquido ultrafincado de plástico. Não há contaminante a veces. Ah, sim, então o contaminante seria somente as fezes. Sim, que seria... Sim, e as fezes. Al final de la gestación, sí, porque está hace más lento. Bueno, entonces, parámetros para tener en cuenta también, movimientos, entrenamientos durante el desarrollo fetal. Bueno, en los últimos meses, ¿qué va a ocurrir en los últimos meses? Recuérdense que al inicio del periodo fetal, tercero, cuarto, quinto y sexto mes, nuestro feto crecía en longitud. ¿Sí? Ahora, en los últimos meses, sexto, octavo y noveno mes, va a crecer el peso. ¿Sí? ¿Por qué va a aumentar de peso de forma rápida? Aumenta porque comienzan a aparecer tejidos celular subcutáneo. ¿Sí? Entonces nuestro feto comienza a tener un aspecto más fofinio, más redondeado. Al final del periodo. Entonces es el periodo donde realmente va a ganar peso. Y fica fofinho. Va a aumentar bastante peso en cada semana. Bueno, entonces lo normal a partir del séptimo mes, entonces aumentar considerablemente de peso. Antes de eso no gana mucho peso, lo que gana es longitud. ¿Sí? Entonces para que tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces últimos meses, séptimo, octavo y noveno, ¿ya? Va a crecer o va a aumentar peso porque gana o aumenta el tejido celular subcutáneo, tejido adiposo. ¿Qué más vamos a encontrar? En los últimos meses vamos a aumentar o vamos a observar una sustancia oleosa de color blanco, bien brillante, que se le llama vernix gaseosa. ¿Sí? La vernix gaseosa es una sustancia que se adhiere al lanugo. ¿Te recuerdas del lanugo? Que es un pelo transparente, pelo incorporado. Entonces, esta sustancia se adhiere al pelo, al lanugo, y forma como una cubierta protectora en todo el cuerpo de nuestro feto. ¿Sí? La vernix gaseosa es nada más que la secreción de las glándulas sebáceas.
¿sí? Entonces, esto es secreción de glándula sebácea. Entonces, ¿qué pasa en la glándula sebácea? El sebo se adhiere a la piel o a la epidermis de nuestro sebo. ¿Para qué eso? Para formar como una cubierta protectora, como una protección al líquido abrasivo, que es el líquido amniótico, que en el último trimestre ya se hace más lento el recambio y la nudo más glándula sebácea. Y que ahí ya se va formando o se va acumulando las heces fetales que se llaman micosas. Entonces eso es lo que va a ir protegiendo a la piel mejor. Sí, pero va quedando en el último trimestre, ya va quedando porque el recambio del líquido amniótico se hace más fluido. Va acumulando. ¿Qué significa óxido de Al final, a medida que va avanzando, está por una sí. Mas gosto de saber que não estava muito mais e agora sim. Aí sai pela magia. Fui também. Agora que são sempre muito hoje. Bueno, el líquido amniótico es bastante abrasivo, ya es bastante tóxico para el feto al final del trimestre, porque el líquido es, el embrión, como ya es un feto bastante grande, entonces va produciendo de forma más rápida y en mayor cantidad heces fetales y orina fetal. Entonces, esa cantidad es muy abundante como para que la placenta vaya recambiando de forma rápida toda la cantidad que se va a producir. Se va haciendo acumulada a medida que van pasando las semanas y va llegando al final de la gestación. Entonces se acumula a nivel del líquido amniótico y eso sí es tóxico y sí es dañino para la piel. Bueno, entonces, de esa manera, no, no es cierto. Solamente si es un parto Bueno, entonces la dermis gaseosa es un mecanismo de protección que aparece en los últimos meses, ya dijimos, para proteger del líquido amniótico, que ya es bastante abrasivo, tóxico para el epitelio de nuestro feto. Y también es un parámetro para evaluar la edad gestacional. ¿Qué pasa si tenemos un parto y observamos un recién nacido con toda la dermis gaseosa, con esa sustancia blanquecina, bien oleosa, que no sale fácilmente? ¿Qué vamos a decir? Que todavía no completó la edad gestacional, no llegó a las 38 semanas. ¿Sí? Entonces, cuanto más inmaduro, cuanto menos edad de gestación tenga, va a tener más cantidad de dermis gaseosa. ¿Sí? ¿Qué pasa con el feto, con el recién nacido que llega a las 38 semanas? Podemos ver pequeños parches que generalmente entre la espalda, a nivel de la escápula, a nivel de las manos, a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Que hay esa sustancia oleosa. ¿Sí? Cuando llega a término.
Y cuando pasa de las 38 semanas, cuando ya es un post-término, generalmente ya se le ve completamente limpio, sin ver escaseo. Eso significa también que pasó de la edad. Y esto puede generar un problema. Ya puede haber aspiración de meconium, ¿sí? Sufrimiento mental, ¿está bien? Muchos problemas si pasa de la edad gestacional. Profe, quando o bebê nasce com pelos, né, em vez de com vermes, porque o bebê também é uma produção. Sí, que es la nube. O que passa nessa posição? Sem vermes com pelo. Qual que é a diferença? Generalmente no, generalmente es más genético. Sí. Bueno, ¿quién tiene el control? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? También en los últimos meses vamos a ver el descenso de los testículos a la bolsa escrotal. Los testículos se originan a nivel de los riñones, ¿sí? En la región dorsal y abdominal del embrión. Y luego van descendiendo región ventral y caudal hasta ubicarse en la bolsa escrotal. ¿Sí? A las 32 semanas aproximadamente, los testículos ya tienen que estar dentro de la bolsa escrotal. Entonces, eso también vamos a ver en los últimos meses. ¿Sí? El descenso de los testículos. Bueno, a partir del nacimiento, entonces ya tenemos que encontrar los testículos en la bolsa escrotal, la nubo, ¿sí? Y la vermis gaseosa ya tienen que desaparecer el mayor porcentaje posible también. En cuanto a la longitud, esto es muy variable, ya dijimos, depende del área de la genética, ¿sí? No se tiene, es muy variable. ¿Bien? Bueno, entonces, para los parámetros del periodo fetal, tienen que tener en cuenta todo esto para saber si hay un buen desarrollo gestacional o un retraso en el crecimiento durante el periodo fetal. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hora es? Tenemos todavía tiempo. Pueden prender la luz. Ahora vamos a ayudar. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, continuamos. Tenemos una imagen. Ahora vamos a ver placenta. ¿Sí? La placenta y el líquido amniótico también son monitorizados durante el periodo fetal. También hay que saber el porcentaje, la localización y cómo se va implantando la placenta y la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? El valor total que hay dentro de la cavidad amniótica. Entonces son dos parámetros también para evaluar, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo se forma la placenta de forma embriológica, cuál es su origen. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen aproximadamente en el tercera semana de gestación. Vemos aquí nuestro embrión plegado, curvado, forma redonda. Vemos el cordón umbilical aquí. ¿Está bien? Aquí nos falta la cavidad amniótica. Aquí está rodeada por la cavidad amniótica. Sería el amnioplasma. ¿Sí? Y vamos a ver que por fuera encontramos al tropoplasma. ¿Sí? ¿Cómo se divide el tropoplasma? Sitio y citoplasma. ¿Sí? Este sería el sitio, tropoplasma y tropoplasma, ¿sí? Y este tejido en color rojo, ¿qué es? ¿Cómo se le llamaba a él? Hoja, somato, eurito.
tallo pleurito. Y entre estas dos hojas hay una cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Extraembrionaria. ¿Sí? La cavidad extraembrionaria. Muy bien. A la hoja somatopleurítica también le vamos a denominar mesodermo extraembrionario. ¿Por qué se le llama mesodermo extraembrionario? Porque aquí adentro hay un mesodermo intraembrionario. ¿Sí? Entonces toda esta imagen, esta zona que vemos aquí en color rojo sería el mesodermo extraembrionario o la hoja somatopleurítica, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces hoja somatopleurítica y mesodermo extraembrionario es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vemos tres componentes, ¿sí? Unimos todo eso y vamos a denominarle de una manera diferente, ¿sí? ¿Cómo le vamos a denominar aquí? A todos estos tres componentes se le llama corio. Ese es el corio, ¿sí? Entonces, ¿cómo está formado el corio? Principio, ciclo y mesodermo extraembrionario por la hoja somatopleurítica. Sí. ¿Está bien? Corio, ¿sí? Más para afuera vamos a ver el estroma del endometrio, ¿sí? Estos puntitos que nosotros vemos aquí serían células del endometrio, ¿sí? Fibroblastos. Entonces, esto sería el epitelio superficial del endometrio. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿No? Está bien profundo ya nuestro embrión. Entonces aquí vemos, esto sería endometrio. Pero ¿qué pasa con el endometrio durante la implantación? Al entrar en contacto con el trofoblasto, sufre una reacción que se le llama reacción decidual, en donde las células del estroma del endometrio aumentan de tamaño, se vuelven poliédricas y acumulan lípido y glucógeno. ¿Sí? Todas estas células que vemos. Entonces, el estroma endometrial se modifica, el endometrio se modifica y también, lógicamente, va a cambiar de nombre y ahora se le llama decidua. ¿Sí? Entonces, el endometrio pasa a llamarse decidua después de la implantación. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y ahí vamos a tener dos componentes muy importantes que van a formar parte de la placenta, ¿sí? Una porción fetal que se le va a denominar corion y una porción materna que se le llama vesícula, ¿sí? Entonces, componentes de la placenta, ¿cuáles serían? ¿Cómo va a estar formada? La placenta está formada por dos componentes. Una porción fetal y una porción materna. La porción fetal es el corio. Y la porción materna es Entonces, si yo pregunto, cita los componentes de la placenta, ¿me van a poner corio? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ir completando porque hay más detalles ahí. Entonces vamos a ver que la placenta tiene dos componentes, una porción fetal y una porción materna. ¿Sí? Estos se modifican para formar la placenta. La placenta, como vemos aquí, la placenta madura, es un disco, ¿sí?, en forma de un plato que tiene aproximadamente 20 centímetros de longitud y 3 a 5 centímetros de espesor. Vamos a observar una cara fetal, ¿está bien?, que va a estar relacionado con el cordón umbilical, y una cara materna que se va a relacionar con la vesícula. Bien, ¿sí? O sea, una cara fetal y una cara materna, ¿sí? Una va a estar relacionada con nuestro embrión y la otra va a estar relacionada con el endometrio. ¿Está bien?
¿sí? Bueno, al inicio, el corión y la decidua sufren una transformación, ¿sí? Van a ir transformando. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que el sincitio trofoplasto tiene capacidad de degradación, de invasión, ¿sí? Entonces va a degradar todo lo que va encontrando en el camino, ¿sí? ¿Y cuál es la función del citotrofoplasto? Proliferación. Va a aumentar la cantidad. Entonces, a medida que el sincitio va avanzando, el citotrofoplasto también va a proliferar, ¿sí? Y va formando unas estructuras que parecen como unos dedos. ¿Con qué? Dedos. A estas estructuras uniformes se le llaman vellosidades. ¿Sí? Las vellosidades. Y vamos a ver que hay velocidades primarias, secundarias, terciarias. ¿Sí? No son velocidades intestinales, son velocidades coriales. ¿Sí? No pongan mal. Velocidades coriales porque vienen del corio. ¿Sí? Si nosotros miramos esta imagen de aquí, vamos a ver que parecen como espinas alrededor de toda la circunferencia de nuestra cavidad. Entonces aquí vemos el corio y vemos estas estructuras que parecen dedos. ¿Sí? Esas son las vellosidades. ¿Sí? Al inicio vamos a ver que todo esto rodea a nuestro corio. Entonces todo esto serían las vellosidades coriales. ¿Sí? Y rodea de forma diferente. ¿Bien? ¿Qué es una vellosidad? Es la sobreelevación del sincitio trofoblasto con el citotrofoplasto. ¿Sí? Si nosotros hacemos un corte a estas estructuras que parecen dedos, lo que vamos a ver es en el centro citotrofoplasto y en la periferia sincitio trofoblasto. ¿Sí? Pero a medida que esto se va desarrollando, el mesodermo extraembrionario también va migrando o va aumentando o también se va trasladando para arriba. Entonces acompaña esa migración o ese crecimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una velocidad secundaria donde encontramos mesodermo extraembrionario, en el centro citotrofoblasto rodeando y el sincitio trofoblasto por fuera. ¿Sí? A eso le vamos a denominar vellosidad secundaria. ¿Y qué pasa con ese mesodermo extraembrionario? ¿Para qué se evagina? ¿Por qué se queda en la región central? Vamos a ver que estas células del mesodermo extraembrionario tienen una capacidad de diferenciarse en vasos sanguíneos. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el mesodermo extraembrionario se convierte o se transforma en vasos sanguíneos fetales. En los vasos sanguíneos fetales. Entonces aquí en el centro nosotros vamos a encontrar la formación ¿sí? Entonces la velocidad terciaria en su interior encontramos vasos sanguíneos fetales.
Entonces, ¿qué pasa con estas vellosidades? Van sufriendo una transformación. Primero aparecen las vellosidades primarias, luego se transforman a las secundarias y por último, y las que permanecen, son las vellosidades terciarias. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, al inicio de la segunda y tercera semana encontramos vellosidades primarias y secundarias en abundante cantidad, y al final de la tercera semana ya encontramos la formación de vellosidades terciarias. ¿Sí? Vamos a ver cómo está formada. Yo voy a preguntar en el examen cómo está formada, organizada una vellosidad primaria. ¿Cómo está formada? Por citotrofoblasto en la región central y sincilio trofoblasto en la periferia. ¿Cómo está organizada la vellosidad secundaria? Tejido conjuntivo o mesodermo extraembrionario en la región central, células del citotrofoblasto en la región intermedia y por fuera sincilio trofoblasto. ¿Sí? Y las vellosidades terciarias ya contienen vasos sanguíneos en su interior. Todas las que citamos más vasos sanguíneos. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, eso tienen que saber. Las características de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Bueno, al mismo tiempo, en la semana 2, en la segunda semana, en el día 9 aproximadamente, que también vamos a visualizar el periodo lacunar, ¿sí? Van apareciendo unos espacios, unas lagunas entre las células del sincitio trofoblasto. Entonces aquí vamos a colocar estas pequeñas lagunas entre estas células. ¿Sí? Esos espacios que vemos ahí delimitados serían las lagunas trofoblásticas. ¿Qué va a pasar con las lagunas trofoblásticas en el día 11-12 aproximadamente? Ingresa sangre, llenos de sangre. Son preenchidas o se llenan de sangre. ¿Sí? Sabemos que el sincitio trofoblasto lo que hace es perforar la sangre, entonces toda la sangre que va aquí va a invadir a estas lagunas. Entonces cada una de ellas van a contener qué tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre hay ahí? ¿Sangre de la madre o sangre del feto? Da madre. De la madre, Da muy madre. bien, sangre materna, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que hay circulación de sangre fetal y aquí hay circulación de sangre materna, ¿sí? Entonces si nosotros colocamos aquí una laguna con la sangre materna aquí adentro, vemos que a partir de esas vellosidades puede haber intercambio de sustancias de aquí y viceversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo o para qué sirven las vellosidades terciarias? Para formar la barrera hematoplacentaria, o también se le llama barrera hematoporiana de Pori. ¿Sí? Entonces, a través de esas vellosidades que vemos ahí, que son muy importantes, hay intercambio de sustancias, de gases, de vitaminas, de proteínas, de bajo peso molecular. Vamos a ver que también a través de esta barrera pueden atravesar sustancias tóxicas, medicamentos, drogas, alcohol, algunos virus, patógenos, ¿sí? Que pueden atravesar. Es decir, es una barrera pero no es selectiva. ¿Sí? Entonces deja pasar compuestos o proteínas de muy bajo peso molecular. Es por eso que algunas sustancias atraviesan y otras no atraviesan. ¿Sí?
va a depender del peso molecular y del compuesto que va a formar. ¿Sí? Entonces, a través de esta velocidad terciaria ocurre el intercambio nutritivo, gaseoso, de desechos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con estos vasos sanguíneos? Estos vasos sanguíneos que se le llaman vasos sanguíneos fetales, o también se le llaman vasos coriales, ¿sí? Porque están en el corio, confluyen entre sí para formar ¿qué tipo de vasos sanguíneos? Los vasos umbilicales, ¿sí? Arterias venas, ¿está bien? Que van directamente al embrión, ¿sí? ¿Está bien? Y a través de esto es lo que va a ser nuevamente filtrado, ¿sí? Toda la sustancia de desecho del embrión. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver que hay una cara fetal, que sería todo esto, y la cara materna, que sería todo esto que es materno. ¿Está bien? También vamos a observar que durante el desarrollo, estas vellosidades se desarrollan más donde hay o donde está ubicado el cordón umbilical, ¿sí? Entonces vemos que las velocidades coriales se desarrollan más hacia el polo embrionario y van degenerándose a nivel del polo aembrionario, donde no hay un. Entonces aquí se puede ver dos divisiones del corio, ¿sí? Una región bien delimitada que se le va a denominar corio frondoso, ¿está bien? Y la otra región donde va disminuyendo el corio, las velocidades coriales se le llaman corio leve o corio liso. Entonces hay dos regiones a nivel del corio. Una región donde están más desarrolladas las velocidades que se le llama corio frondoso, ¿sí? Y otro que se le llama corio liso. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con el corio liso posteriormente? Todo este corio se va a convertir en una fina y delgada hoja, ¿está bien? Que se va a fusionar con las membranas amnióticas y va a formar las membranas fetales posteriormente, ¿sí? Bueno, entonces corio frondoso y corio liso. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Menos que más? Mais que menos. Mais que menos. Lo que tienen que recordar siempre es la formación de las velocidades. ¿Cómo están formadas las velocidades? ¿Sí? Y hacer una estructuración de cómo se va modificando esa velocidad primaria, secundaria, terciaria. ¿Sí? Y a nivel de la terciaria, donde vamos a encontrar las lagunas, ¿sí? Donde hay sangre fetal y sangre materna, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una barrera donde la sangre fetal no entra en contacto directo con la sangre materna, ¿sí? Nunca hay contacto directo, sino que lo que hay es intercambio de nutrientes y sustancias y gases, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tenemos que saber aquí? Vamos a ir viendo en estas imágenes. Entonces aquí, esto ahora ya va a tener sentido, esta imagen que vemos aquí. ¿Cuándo sería la convocación? Del día 14, al final de la segunda semana. Entonces, ¿en qué semana estamos aquí con esta imagen? Segunda, ¿sí? Vemos el hipoblasto y hipoblasto. Segunda semana. ¿Qué se va a formar en la segunda semana? Vellosidades. Vemos ahí cómo se va sobrelevando. Se van formando las vellosidades primarias, ¿sí? Que sería solamente por la formación del sincitio y del citotropoblasto. Están formando vellosidades primarias. Aquí, en esta imagen, ¿qué vemos? La hoja somatoclorhítica o el mesodermo transmembranario. ¿Qué está formando? Se está también sobrelevando y está formando ¿qué tipo de velocidades? Las secundarias. Y esas son las velocidades secundarias.
secundarias. ¿Está bien? Que teníamos aquí, mesodermo transmembranario en el centro, citotrofoblasto en la región intermedia y sincitiotrofoblasto por fuera. ¿Sí? Eu não entendi. Aquí ya se forma un pedazo general. Aquí, mesodermo transmembranario, la región de color rojo, citotrofoblasto en la región intermedia y por fuera sincitiotrofoblasto. ¿Sí? Recuerden que aquí en esta imagen hicimos un borde transversal de esto. Para poder observar. ¿Sí? Bueno, y vemos que a nivel del cordón umbilical las vellosidades son más desarrolladas y en esta región son menos desarrolladas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Essa daí é a secundária. Disco y laminar. ¿Sí? Segunda semana. Profe, Aí é secundária. Secundária. lá as lacunas vão drenar de sangue lá de segunda ou terceira semana? A partir de la Então, gente, 11 y 12. Bueno, y aquí vemos una velocidad terciaria. Si aquí vemos el cordón umbilical, vasos umbilicales, estos serían los vasos coriales, aquí. Y aquí vemos lo que sería una velocidad terciaria. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Si vemos aquí, ven vasos sanguíneos, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, ¿sí? Y aquí vemos las lagunas. O sea, a este nivel encontramos el intercambio de nutrientes, ¿sí? ¿Se entiende? Aí é o terciário. Terciario porque ya hay vasos sanguíneos. Bueno, y también aquí. ¿Qué pasa? Aquí vamos a observar. ¿Quién quiere cantar? Ya se va. não. Exato. Una pobre animal. Uno de los componentes del cordón umbilical. Uno de los componentes. Componentes do cordão umbilical. Bueno, vamos a concentrarnos aquí, ¿sí? Tenemos una velocidad terciaria, esto también, ¿sí? ¿Qué pasa con el citotrofoblasto? El citotrofoblasto va ascendiendo, va proliferándose y en un momento determinado este citotrofoblasto sobrepasa al sincitiotrofoblasto, ¿sí? Aquí tenemos el sincitiotrofoblasto y ahí vemos el citotrofoblasto que va a sobrepasar y va a formar una cubierta protectora por arriba, ¿sí? Cubriendo de esa manera y cerrando esta cavidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el citotrofoblasto? Va a formar una cubierta protectora. ¿Para qué se imaginan, o por la lógica de ustedes, para qué se forma una cubierta protectora de citotrofoblasto? ¿O por qué es tan importante? Sin sítio, profe. Sí. ¿Qué hace el sincitio? Invade, degrada, ¿sí? Y alguien tiene que frenar esa invasión. Bien, entonces la que va a frenar esa invasión o esa degradación será el citotrofoblasto. ¿Bien? Es por eso que ella va a proliferar y va a formar una cubierta y una barrera. ¿Está bien? Entonces el sincitio va a permanecer bien delimitado en la laguna trofoblasto. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que
hay un error o un defecto en la formación de esa cubierta. ¿Qué va a pasar con la placenta, con el corio? Va a invadir otros tejidos, las otras paredes del útero. ¿Cuáles son las otras capas del útero? Miometrio y perimetrio. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver placentas patológicas. ¿Sí? Eso es lo que también se tiene que monitorizar durante el desarrollo gestacional. Vamos a ver que hay placentas que se le llaman ácreta, íncreta y pérgita. ¿Sí? Esto no es necesario que ustedes sepan, van a ver en ginecobstetricia. ¿Sí? Pero yo les voy a hablar para que tenga más sentido. ¿Sí? Porque es importante saber la formación de esa cubierta protectora ahí. ¿Sí? Hay 3 tipos de placentas patológicas. ¿Sí? La ácreta es la que se va a adherir, el corión se adhiere al músculo liso, ¿sí? A la pared del miometrio. La íncreta es la que se va a profundizar al miometrio y la pércreta es la que ya va a entrar en contacto con el perimetrio. Pergunta de prova? ¿Bien? ¿Sí? No, esto no es necesario. Entonces, ¿por qué es necesario saber hasta qué profundidad va la placenta? ¿Qué pasa en un parto normal? Primero hay el parto y el segundo tiempo el alumbramiento. ¿Qué pasa con el alumbramiento? Se expulsa la placenta mediante contracciones del útero. Se expulsa normalmente. Hay veces que manualmente se ayuda a la expulsión, ¿está bien? Agarrando desde el cordón umbilical, haciendo varias vueltas y haciendo una pequeña retracción, ¿sí? De la placenta. Pero ¿qué pasa si en este caso la médica o el doctor no sabe que hay una placenta patológica? ¿Qué va a hacer con este cordón umbilical? Causa dano no Va a útero. tirar, ¿sí? ¿Y qué pasa con el músculo si se hace un estiramiento? Nossa. Se desgarra, ¿sí? Se desgarra, se rompe la pared del útero y hay Sangrado, magia. ¿sí? Entonces, para evitar todas esas posibles complicaciones o muertes del paciente, porque la paciente va a morir, ¿sí? Por una hemorragia a los 5 minutos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Monitorizar la placenta. ¿Sí? Tienen que monitorizar la profundidad de esa placenta. ¿Sí? Muy bien, entonces otro de los controles que hay que hacer también durante el periodo fetal es la placenta. Por eso tienen que saber cómo se origina, cuál es el desarrollo embriológico y para qué están estas acciones. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la cubierta protectora delimita la placenta a las invasiones a los demás tejidos, músculo y perimetrio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos que saber aquí? Ahí están las velocidades para que ustedes puedan ver. El corión ya vimos, corión frondoso, corión leve. La decidua también se divide, ¿sí? La decidua donde se observa la implantación se le llama decidua basal. Entonces aquí vemos, este sería el sitio de la implantación de nuestro embrión y esta sería la decidua basal. Entonces la decidua también tiene 3 partes. Decidua basal, la decidua que está en la cara opuesta a la implantación, sería toda esta cara del endometrio, del lado opuesto se le llama decidua parietal. Y la decidua que va creciendo con la cavidad que vemos aquí sería la decidua capsular, que parece una cápsula que está formando. Entonces, tanto el corión como la decidua vuelven a tener varias partes. Entonces, si yo pregunto en el examen
Cita las partes de la decidua. ¿Qué me van a usar? Cápsula. Partes del corio frondoso y indocente. ¿Sí? Tiene dos partes. Específicamente, ¿cuál de estas partes va a formar la placenta madura? Vemos ahí, la placenta madura es esta. Toda esta porción aquí. La cápsula. ¿Cuál de las porciones de la decidua y del corio va a formar la placenta madura? Muy bien, la decidua basal y el corio frondoso. Entonces, si yo pregunto en el examen cuáles son los dos componentes de la placenta madura, lo correcto es colocar corio frondoso y decidua basal. ¿Sí? ¿Está bien? Porque hay varias partes de la decidua y varias partes del corio. Entonces, la que va a formar la placenta madura sería esas dos porciones específicamente. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa con el resto de estas del corio leve, la decidua capsular, la decidua parietal? A medida que nuestro embrión va creciendo, la cavidad amniótica también va creciendo, estos se convierten en un tejido bastante liso, bastante delgado y va a formar membranas, ¿sí? Y todo esto va a formar la membrana placentaria, la membrana fetal, ¿sí? Que es lo que se rompe para que después pueda caer el líquido amniótico durante el parto. Bueno, continuamos. Entonces aquí vemos la placenta madura. Esto sería la cara fetal, esto sería la cara materna. Muy bien. Vamos a ver también que se observan estas pequeñas estructuras redondas que son como espacios formados, ¿está bien?, por la invaginación de la decidua. Entonces aquí vamos a ver que esta sería la decidua y lo que hace la decidua va a formar unos tabiques, ¿sí?, formando unas estructuras ovaladas que se le llaman cotiledones. Los cotiledones, ¿sí?, que son esas líneas que se pueden ver ahí. ¿Está bien? Entonces, los cotiledones son pequeños fragmentos y en su interior hay vellosidades terciarias amplagudas. ¿Sí? Si nosotros observamos, ahí están los cotiledones, cada una de esas columnas. ¿Está bien? Bueno, entonces se pueden observar una placenta madura, aproximadamente 15 a 20 estructuras féricas que serían los cotiledones, ¿sí? Entonces, después del parto también se puede diagnosticar la edad gestacional. Si tiene de 15 a 20 cotiledones, si contamos, podemos decir que la gestación llegó a su término, llegó o cumplió las 38 semanas. Tiene menos de 15 cotiledones, probablemente es una gestación inmadura o no llegó al término de la gestación, ¿sí? Entonces también se puede hacer un control gestacional después del nacimiento con los cotiledones. Bueno, aquí vemos la barrera hematocorial, ya dijimos cómo es por ¿sí? Y en esta imagen, ahí se ve, ¿sí? El sincitio. Sí, el sincitio. Sí, bien colada. La placenta está formada por dos regiones, fetal, materna, y se une. ¿Está bien? ¿Cómo se une? Gracias a que la decidua ingresa y acá tenemos el corio, ¿sí? Entonces están como que ancladas, ¿sí? ¿Está bien? Aquí es cotiledón y aquí es otro cotiledón, entonces están ancladas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, cotiledones, circulación, funciones de la placenta, ya mencionamos. Produce hormonas, sí. ¿Cuáles son las hormonas que produce la placenta?
ACG, y también va a producir unas que se llaman somatomamotrofinas, ¿sí? O también se le llama lactógeno placental, que es la que van a, ahí está en el último, que es la que va a inducir la proliferación o el crecimiento del músculo liso del útero para que vaya creciendo, y las glándulas mamarias durante toda la gestación. Esas son las hormonas que actúan sobre esos dos órganos, ¿bien? Mama y útero. Bueno, ¿qué más? Y ya sabemos que además de gases, nutrientes, también atraviesa un anticuerpo. ¿Cuál es el anticuerpo que atraviesa la placenta? La IgG, sí, porque es un compuesto, una estructura bastante pequeña que puede atravesar. Los demás no atraviesan, ¿por qué? Por el tamaño, ¿sí? También por la estructura bastante grande. Entonces, la única que puede atravesar por ser más pequeña es la IgG. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya sabemos. Cordón umbilical vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver por qué hay dos arterias, una vena, pero más adelante, ¿sí? Pedícula fijación también vamos a estudiar más adelante. El amnios, ¿sí? ¿Cuál es la función del líquido amniótico? Protección a las fracturas, a los golpes, amortigua también todos los golpes que la madre puede recibir o del día a día, ¿sí? También facilita los movimientos que tienen que haber entrenado. También ayuda al desarrollo del aparato digestivo, del aparato respiratorio, ¿sí? También ayuda a mantener la temperatura corporal dentro del útero, ¿sí? El útero amniótico. La vena, veis que el chillo dentro. Y también protege al feto de adherirse a las membranas fetales, ¿sí? Aquí, todavía no. Y lo que vamos a monitorizar del líquido amniótico serían las cantidades, ¿sí? Ustedes tienen que saber que hay un valor predeterminado para cada edad gestacional, ¿sí? Entonces vamos a ver que al final de la gestación el líquido amniótico, la máxima cantidad de líquido amniótico va de 800 a 1000 ml. Entonces eso también se puede monitorizar por centímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que están relacionados. Si hay menor cantidad de líquido amniótico, está relacionado con patologías. Y si hay mayor cantidad de líquido amniótico, también hay otros tipos de patologías relacionadas. Vamos a ver en su debido momento también. Pero también se monitorea durante el periodo fetal. Y por último, el líquido amniótico se recambia cada 3 horas. Cada 3 horas se va recambiando ese líquido amniótico. Entonces, cuando llegamos a tener una cantidad de 1000 ml de líquido amniótico, ya es más difícil de poder recambiar de forma rápida. Por eso que se va acumulando meconio o exceso de descamación de piel, de pelo, a nivel del líquido amniótico. Bueno, bueno, entonces hasta ahí fluye para la arteria. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No se olviden de los casos clínicos que tienen que ir dando una mirada en la plataforma. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta? No, es solo para que te hagan un ejercicio. También parecido. No muy difícil, pero va a tener.